¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarles. Soy Rodrigo Vázquez y en esta ocasión en Seguridad y Justicia Somos Todos se encuentra conmigo sin duda el licenciado Miguel García, presidente de la CONASEJO Yucatán, a quien le doy la bienvenida a este programa y que juntos también damos la bienvenida a una figura sin duda que les va a interesar mucho. Se trata del doctor Federico Acosta Ruiz Peinado, quien es descendiente del Tlatoani Moctezuma II. ¿Qué tal? Bienvenido y gracias por estar aquí. Hombre, muchas gracias. Es un placer estar en su estudio, estar con ustedes y hablar del tema que nos apasiona a todos y que tiene mucho que ver con nosotros, porque nos vamos a las raíces del inicio de todo lo que somos México. Así es, y licenciado Miguel García, algo que pueda darnos en este inicio del programa. Gracias, Rodrigo. Gracias, doctor. Qué bueno que está aquí con nosotros. Y pues para platicar, iniciar con esta pregunta, doctor, ¿cuál es el motivo de que lo tenemos aquí presente en la ciudad de Mérida y que nos haya visitado? Vine a un evento que fue organizado por una ACC en coordinación con la Universidad Felipe Carrillo Puerto. Aquí son 1000 mentes con un mismo objetivo y al mismo tiempo se habla de la cultura de paz. Y en ello pues va involucrado la parte ancestral nuestra, y yo vengo como descendiente del emperador Moctezuma a aportar lo que, el concepto que yo estoy representando y promulgo, ¿no? Quisiéramos preguntarle sin duda cómo es que podemos hoy, a 500 años prácticamente del primer encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma, encontrar a descendencia. Platíquenos de dónde viene esta historia, por favor. Bueno, esto es muy interesante. Moctezuma Xocoyotzin, el emperador, tuvo quizás 20 hijos, pero de todos ellos hubo realmente reconocidos a 2, a Tecuixco, que es mi antepasada, que después de convertirse al catolicismo se llamó Isabel de Moctezuma, y su hermano Pedro. Entonces lo que ocurrió es que Isabel de Moctezuma, en 1526, el rey Carlos I de Castilla y Aragón, todavía no era España, le dio como dote Tacuba, Metepec y Huixquilucan. Tacuba porque ahí estaba el palacio de su padre, que es donde ahorita está Palacio Nacional, estaba el Templo Mayor, estaba la catedral, que todavía no era la catedral, sí. Estaba donde está la Suprema Corte, estaba donde está el Monte Pío, estaba el palacio del padre de Moctezuma. Entonces todo esto se lo dieron a ella, y como las autoridades lo utilizaban, entonces le pagaban una renta. Y la posesión la tenían las autoridades, pero la propiedad era de Isabel de Moctezuma. Pero como ella iba a morir, como todo ser humano, entonces para su descendencia, por decreto del rey, se pagaría una pensión vitalicia y perpetua. Entonces se creó el censo enfiteútico, y ese censo enfiteútico es el que llevaba el registro, era la administración de los bienes, pagaba las rentas y llevaba el registro de todos los nacimientos y decesos de la familia. Durante 300 años esto lo pagó la corona española, y en 1821, en los tratados de Córdoba, entre Juan de Donofrio, el último virrey, y Agustín de Iturbide como el Nuevo México, él reconoce todo este antecedente, ¿no? Pues registro de quiénes eran las propiedades y la obligación de seguir pagando con esto, y se obliga con ello. Y entonces en 1823 se emitió un decreto el 7 de agosto, me parece que fue, y fue el 743, si no me equivoco, que en el artículo 15 se reconoce todo esto a la descendencia de Isabel de Moctezuma, y que forma parte de la primera Constitución de México, que fue la de 1824. Entonces se continuó, el México independiente continuó con este pago, luego vino el
Tratado de Paz y Amistad en 36, entre México y España. México volvió a reconocer todo esto, pero ya estaba reconocido, y continuaron hasta la administración de Abelardo Rodríguez. Entonces, en 1934 se dejó de pagar. Entonces mi abuela y sus hermanos llegaron a cobrar esta pensión, y ella recibía la descendencia de Isabel de Moctezuma tanto por padre como por madre. Y esto es por la siguiente razón, porque Isabel de Moctezuma casó con Juan Cano Saavedra en quinta matrimonio. De ahí nacieron 5 hijos: Catalina, Isabel, que fueron monjas, ella les construyó el convento, y 3 varones: Gonzalo, Juan y Pedro. Okay. Mi familia viene de de Gonzalo. Mi familia viene de Gonzalo. Gonzalo tuvo una hija, María, que tuvo 2 matrimonios. En uno tuvo un hijo y en otro otra hija. Okay. 9 generaciones después, mis bisabuelos se casan, y ellos eran ambos descendientes de la misma mujer, ¿no? De la misma hija de Gonzalo. Okay. Entonces ellos cobraban pensión. Entonces mi bisabuela Dolores Abadiano Urbina tenía patente de descendencia Moctezuma del 2 de enero de 1888, y mi bisabuelo Luis Hierro Casitas tenía patente de descendencia de Moctezuma del 27 de octubre de 1889, por ahí va. Entonces esto continuó hasta mi familia, y ahí se llevó el registro de las muertes y los nacimientos. En el amparo que promovió mi bisabuelo Luis Hierro Casitas contra el que se suspendiera el pago de pensión, que por cierto, aclaro, no hubo expropiación, las propiedades seguirían siendo de la familia, pero él promovió un amparo, y en el amparo fue muy interesante porque aparece ahí que por la intervención de la madre de Luis Hierro Casitas, Urbana Orcasitas, y su hermana Juana, con Benito Juárez, porque los gobiernos consideraban mucho a la familia para la gobernanza de México por su relación con esto. Entonces así fue todo hasta la Revolución Mexicana. Entonces ahí aparece esa relación con Benito Juárez muy cercana. Esa es la manera de acreditar. Sin duda hay muchísimo detrás de conocer esta historia. Y actualmente, ¿cómo le ha ido? Porque tuve la oportunidad de ver diferentes entrevistas que le han hecho a nivel nacional. Y háblenos un poco de la cultura de ser mexicano, pero también las culturas originarias, en las cuales hoy se está teniendo como que una revaloración de ellas, ¿no? Intentando rescatar esta parte. Bueno, en lo personal, para mí de veras es una verdadera pena ver lo que ha ocurrido aquí, porque la educación que tuvimos en casa es diferente, es distinta a la educación tradicional y clásica que se da en la escuela, porque esa educación que se da en la escuela, la historia de México empieza desde la conquista hasta acá, cuando no se toma en consideración todo lo que ocurría antes. Y para mí esa es la desgracia, porque el México anterior era increíble y es muy diferente a lo que ha dicho la educación tradicional. Entonces, puedo dar algunos ejemplos ahorita rápidamente en números para que nos demos cuenta de qué estamos hablando. Sí, sí. Por ejemplo, cuando llegan los europeos a México, digo europeos porque el 60% de los que venía con Hernán Cortés eran españoles, pero el otro 40% eran de otras partes de Europa, ¿no? Okay. Entonces, cuando llegan los europeos, ¿qué se encuentran, no? Cuando venían bajando hacia el Valle del Anáhuac, que era un valle lacustre, inclusive Cortés llegó a mencionar que era un mar interior, había 11 lagos, estaban comunicados totalmente, entonces era un lago enorme, y una parte era con aguas salitrosas, lo que era Texcoco, y las demás con agua dulce, ¿no?
Entonces, cuando ellos llegan y lo ven, y ven todos los pueblitos a lo lejos que estaban ahí enclavados, ellos mismos se refieren a ellos como ciudades encantadas de cuento. Era increíble, ¿no? Encaladas las paredes, con construcciones dichos por ellos cuando fueron pasando con todas las construcciones, iguales o mejores que lo que tenemos en Europa. Entonces, esto era de otra naturaleza, ¿no? Entonces, cuando ellos ya llegan y ven todo esto, vaya, se encuentran que estos 11 lagos tenían una ingeniería hidráulica que dividía todas estas aguas y sabían exactamente en cada época del año en dónde venían corridas más grandes de agua hacia tal lago, y que abrían compuertas a otro lugar en donde dejaban pasar el agua y evitaban como vasos comunicantes y evitaban las inundaciones. Cuando Cortés vio esto, dijo, bueno, en Venecia deberían de aprender a la Venecia mexicana. Eso es uno de los ejemplos, ¿no? La segunda, Tenochtitlan tenía 350,000 habitantes, cuando la ciudad más grande europea tenía 50,000 habitantes, entre París, Londres o Sevilla, ¿no? Entonces, llevar la gobernanza de una ciudad de 350,000 habitantes con baños públicos, con una limpieza increíble que no existía en Europa, aquí sí existía. Entonces, cuando ellos ven todo eso, pues esto era maravilloso, ¿no? Con acueductos distintos a los romanos, pero los nuestros eran igual o mejor de buenos, ¿no? Entonces, cuando ven todo esto, se sorprende Cortés, y en su segunda carta de relación le explica al rey Carlos I, le dice, bueno, estos señores aquí tienen un mercado al que acuden diariamente 60,000 gentes. ¿Se dan cuenta de lo que era la potencia de hace 500 años, de que 60,000 gentes fueran a un mercado a intercambiar bienes? Estamos hablando de algo fuera de lo común en aquella época. Todo lo que les estoy diciendo es fuera de lo común en todo el mundo, solamente existía aquí. Entonces le dice, inclusive tienen tribunales especiales dentro del mercado para cuestiones comerciales. O sea, para arreglarse. Sí, vamos a poner orden en esto. Esa era parte de una cultura de paz, una cultura de orden que se necesita rescatar en este México que vivimos, ¿no? Pero por supuesto, o sea, aquí Rodrigo, voy a hacer una mención muy interesante. El imperio azteca, como lo conocen, realmente era un tratado comercial que iba desde el sur de Jalisco hasta Nicaragua. Nicaragua quiere decir hasta aquí el Nahual. Entonces, ¿por qué es importante hacer mención de esto? Porque las conquistas aquí eran simplemente sumar al país, por decirlo así, a la nación con la que tuvieran el conflicto, a este tratado comercial. Cuando perdían no era de que voy a quitarte a ti, a todos los gobernantes, y voy a poner a mis primos, a mis amigos. No era así. Aquí tú sigues gobernando, tu idioma sigue siendo el tuyo, tus dioses siguen siendo los tuyos. Lo que pasa es que ahora cooperas en una liga más grande, porque ahora tú tienes derecho a venir a vender acá, y ahora formas parte de todo un arreglo de asistencia militar, efectivamente. Si tienes un problema te vamos a apoyar, pero además de todo, pues tenía acceso a la cuestión médica, que los últimos avances los teníamos acá. Tenía acceso a un sistema judicial. Eran 38 señoríos, se hablaban 42 dialectos, y aún así, por medio de nomenclaturas, todos se entendían, y aquí no había problemas. Y es decir, había un sistema judicial tan exacto, que inclusive no había niños en la calle, porque si algún padre no pudiera, o algunos padres no pudieran controlar a su hijo porque fuera rebelde, tenían que acudir a un juzgado especial del tema, exponer los motivos de por qué no lo podían educar, y entonces si eran fundados los argumentos, el Estado lo acogía. Había un orfanato, todo esto creado por Moctezuma en los últimos 20 años de Tenochtitlan, y ahí lo educaban. Entonces era un sistema casi perfecto. Entonces todo esto era un tratado comercial que ahorita es lo que está de boga, pero hay que pensar que esto lo tuvimos hace 500 años. Y en cuestión médica, pues, esto era fuera de este mundo. Operaban el cerebro, operaban el ojo,
descubrieron los antibióticos, desde ahí ya tenían el descubrimiento de los antibióticos, producían sus antibióticos, las roturas de huesos que eran muy comunes, tenían la manera de soldarlos, que luego se adoptó a mediados del siglo pasado, del siglo XX, y ellos ya lo hacían hace 600 años, ¿no? Sin duda la historia se sigue escribiendo y sobreescribiendo ante nuevos descubrimientos, y hoy hemos descubierto pues una parte más, o más bien hemos compartido con ustedes de la misma voz del doctor Federico Acosta, pues información que esperemos que sea importante. Pero, licenciado Miguel García, tenemos también un próximo evento en Querétaro. Platíquenos y, por supuesto, invitado. Sí, gracias, Rodrigo. Efectivamente, la vez pasada tuvimos un evento en febrero, 29 de febrero, 1 de marzo de este año, en el cual tocamos temas muy importantes de seguridad. Uno de los invitados fue nuestro invitado de hoy, el doctor Federico Acosta Ruiz Peinado, y tocábamos un tema que sería interesante ahorita tocarlo, de cómo retomar las costumbres prehispánicas sería de utilidad para combatir el tema de inseguridad y la prevención del delito. Si nos gustaría más o menos platicar un poco al respecto. Bueno, este es un tema realmente muy interesante. Lo que les voy a explicar ahorita es real, o sea, es completamente real y ojalá y lo puedan entender como yo lo pretendo explicar. A ver, lo que nosotros teníamos hace 500 años era el pueblo mexica, junto con otras 7 tribus, salen de un lugar que se llamaba Ticomostoc. Esas 7 cuevas salen ellos buscando la tierra prometida, y en el deambular llegan a un lugar llamado Aztlán, una isla. Ahí ocupan un barrio y ahí le tributaban a un rey que no era de ellos. Después de estar ahí 100, 200 años, les dice su Dios a través de su sacerdote: ve a buscar la tierra prometida. Entonces llegan hasta el Valle de la Anáhuac. En el Valle de la Anáhuac primero están en Chapultepec, 18 años, los lanzan de ahí, se van a Culhuacán, están otro tiempo, los lanzan de ahí, y entonces el sacerdote les dice: es el centro del lago donde es la señal, ahí nos tenemos que quedar. De pronto, gentes que eran nómadas, que no tenían, que lo único que entendían era la recolección, la cacería, de pronto, ¿qué los tocó? Que tienen conocimientos de ingeniería civil para apuntalar en el centro de un lago con fondo lodoso, lo suficiente para levantar pirámides, para levantar palacios, para levantar estructuras muy pesadas. Y además de eso, de pronto crean chinampas, que crean su composta, que era fertilizante de aquella época, y en vez de tener 2 cosechas al año, tienen 8 cosechas al año. Entonces era un desarrollo social increíble, era una potencia en producción de verduras, etc. Y todo esto, les estoy platicando la historia casi idéntica del pueblo judío, que los mantiene unidos a donde no hay tierra de ellos, donde lo único que se tenían era a ellos. Bueno, pues ese entendimiento era precisamente las tradiciones, las prácticas y los usos que ellos tenían y los códigos de conducta. Los mantuvieron unidos 1300 años o por ahí, hasta que todo esto ocurre. Cuando ya despegan y tienen su tierra en 200 años, vean todo lo que levantaron. Entonces, esa mística de la amalgama que constituía el pueblo, pues era increíble, porque una de esas razones era que no podían decir mentiras y no podían engañar. Este es un problema muy grave cuando llega Hernán Cortés, porque Hernán Cortés dice que representaba a un papa y a un cura, cuando no representaba a nadie, venía como un renegado. Y sin embargo, Moctezuma, contrario a lo que dice la historia, quería recibirlo con el ejército igual que su hermano Cuitláhuac, pero le dice: no, el Señor dice que representa a un papa y a un rey, a un emperador, lo tienes que recibir como un diplomático.
Entonces, para empezar a ver cuál era el código de conducta nuestra, fíjense nada más cómo fue el trato, de qué honor, el honor era lo más importante en los mexicas, el honor personal y el respeto por todas las cosas, y respeto por las mujeres y respeto por todo, ¿no? Entonces, esto es algo que el día de hoy vi muy reflejado, porque inclusive hubo una ceremonia en la que participó alguien que representaba al pueblo maya y habla del entendimiento con la naturaleza. Es exactamente lo mismo que tenían los mexicas. Si vemos el discurso que da Hernán Cortés y el discurso que da Moctezuma le habla de la relación, lo mismo que hoy con la naturaleza, con todo, y Cortés le habla, le da la letanía de lo que estaban cantando a todos los pueblos que estaban recuperando, que habían sido moros por 800 años en la península ibérica. Entonces no tenía nada que ver con lo que aquí estaba sucediendo, es decir, ninguno de los dos entendió lo que el otro decía, ¿no? Así de fácil. Entonces, ¿por qué he hablado de todo esto? Porque este es precisamente lo que viene directamente a erradicar, bueno, no erradicar, a prevenir la delincuencia. Tenemos que volver a inculcar todos estos valores en la juventud, pero para empezar tenemos que recuperar la identidad y tienen que ver todo este pasado glorioso para que se lo crean, para que crean de lo que son capaces, porque lo traen en su genética, pero está dormida. Y una vez que ellos despierten todo esto y recuperar las tradiciones, los usos, las costumbres y los códigos de conducta, creo que vamos a tener jóvenes que con el correcto desarrollo social que no han tenido, entonces con ese desarrollo social vamos a evitar que totalmente que ellos se quieran enrolar con prácticas antisociales. Es un hecho, ¿no? Y bien comentaba Rodrigo que próximamente vamos a hacer un evento en Querétaro, está planeado para el 21 y 22 de noviembre, y nos gustaría volver a hacer la invitación para que nos acompañe ahí en Querétaro, y que se va a llevar también, va a participar el Ayuntamiento de Mérida a través de la Policía Municipal en este evento, en donde vamos a llevar también la ideología y costumbres de la cultura maya para ese estado de Querétaro, para hacer el vínculo, ¿no? Pues yo encantado de la vida voy, y si me permiten hacer una anotación aquí de la experiencia que tuve yo en el evento que ustedes prepararon anterior, francamente me quedé con la boca abierta, y voy a explicar por qué. Estaba invitado el comisionado de la Policía Civil de El Salvador, que han tenido una manera muy eficaz de someter a todas las bandas delincuenciales que tenían en El Salvador. Entonces él inicia su discurso diciendo: hemos puesto 85,000 gentes en la cárcel, y nos platica la experiencia y todo, la verdad, de aplaudirle, ¿no? Y cuando acaba de decir eso, al ratito de ello, el presidente municipal de Mérida habla y dice: bueno, nosotros tenemos 14 crímenes al año en una sociedad, en una ciudad de quizás 1 millón de habitantes. Caray, hombre. Mérida realmente es un lugar paradisíaco, en el sentido de que por su gente, el mayor valor aquí es la gente. La gente de Mérida es de otro mundo, es sensacional, y yo lo asumo mucho a que han mantenido sus tradiciones, usos y costumbres, y esto lleva a tener una sociedad que no se puede mezclar tan bien con la delincuencia organizada. Entonces yo lo aplaudo, y por supuesto que yo iré al evento que ustedes están planeando, y de antemano les digo, quisiéramos copiar al pueblo yucateco, ¿no? O sea, no hay envidia buena ni mala, no hay envidia, al contrario, lo que sí tenemos es admiración, lo que hay es admiración, y lo que queremos es copiar esto en cuanto a que han logrado mantener todo esto ustedes. O sea que sí, con gusto. Muchísimas gracias. La admiración también es de nosotros hacia usted, doctor Federico Acosta Ruiz Peinado, por habernos acompañado en Seguridad y Justicia Somos Todos. Al igual, darle las gracias al licenciado Miguel García, presidente de la CONACEJO Yucatán, y sin duda agradecer la producción que está detrás de este programa, Miroe TV Digital,
por siempre ayudarnos para poderles llevar este tipo de contenidos. Una vez más, gracias por acompañarnos. En Seguridad y Justicia somos todos.